Entonces, para empezar, bueno, aquí está nuevamente el título del artículo. Le agradezco mucho al doctor César Amauri por su asesoría, apoyo y paciencia y guía en todo este proceso, y también a la doctora América, que pues a pesar de que no pudo estar acá, nos ayudó mucho a tener un poco más de claridad en el tema de riesgo cardiovascular, que es pues parte de su especialidad. Como parte de los antecedentes, es importante mencionar los dos conceptos que son como clave en pues este artículo. El primero siendo la enfermedad mental grave. Este grupo, esta categoría, realmente es un concepto que se ha desarrollado con el paso del tiempo. No hay una definición universalmente aceptada, pero como consenso se ha llegado a que cierto tipo de diagnósticos con cierta temporalidad y que generen cierta discapacidad van a incluirse dentro de este grupo. ¿Qué tipo de diagnósticos se incluyen? Serían principalmente dentro del grupo de los psicóticos, más digamos evidente o conocido, la esquizofrenia, los afectivos, que sería el más evidente o aceptado, el trastorno bipolar, y hay un tercer grupo por ahí que a veces se incluye, que es la parte de personalidad y otros trastornos que llegan a incluir ocasionalmente, pero llega a haber mucha controversia acerca de si incluir estos diagnósticos como parte de la enfermedad mental grave, sobre todo por la ambigüedad que hay, por ejemplo, al diagnosticar personalidad en ocasiones y la dificultad que tenemos como para tener un concepto como más como conciso a veces. En cuanto a la temporalidad, se considera que aquel trastorno que dure más de 2 años en tratamiento ya cumple con este criterio de temporalidad, pero puede ser muy variable, y sabemos que, pues, por ejemplo, la esquizofrenia empieza o tiene una fase prodrómica muy larga, ¿no? Y son muchos años realmente. Entonces, pues esto va variando dependiendo también del padecimiento. Y de discapacidad se considera esta parte con la escala de funcionalidad global, que a partir de un puntaje de 51 a 60, que sería pues un déficit o un deterioro en la función moderado, hacia abajo ya es como el criterio para hacer una enfermedad mental grave. Algo importante es como definir un poco para qué nos sirve esta categoría. Pues en general, pues en la historia de salud mental se ha como rezagado mucho a las personas con enfermedad mental grave, justamente a estas personas que tienden a la cronicidad, que tienden a ser o a tener trastornos de difícil tratamiento, de difícil control, y pues se ha llegado como a institucionalizar la locura, ¿no? Que este es un término que desde pues la antigüedad se viene empleando, y esto como que ha segregado un poco a esta población, como dándoles esta etiqueta de que no es algo que se pueda reparar, curar o mejorar. El hecho de seleccionar esta población y darle justo como este lugar es muy importante, porque nos ayuda a ver que tienen características muy particulares para el pronóstico y también para el tratamiento y la funcionalidad, la calidad de vida, y pues nos ayuda un poco en la actualidad como a voltear a ver este grupo que hemos relegado mucho en la historia de salud. Y pues cuentan con un pronóstico de mortalidad y morbilidad realmente mucho más alto que otros padecimientos de salud mental. En cuanto al segundo concepto importante del artículo, sería el riesgo cardiovascular. Bueno, esta parte yo espero que a todos nos la hayan dado en cardiología o en la carrera en algún momento, pero para recordar un poquito, pues es la probabilidad de que ocurra un evento cardiovascular, una muerte cardíaca, un infarto al miocardio, un infarto cerebral, una trombosis, en un determinado periodo de tiempo. Este es un cálculo de riesgo total o absoluto. ¿Qué significa esto? Que en un periodo de tiempo, generalmente son 10 o 30 años, es lo que se toma, la probabilidad de que ocurra un evento en una cierta población es lo que se va a calcular. El enfoque de desarrollar como
este concepto es pues para tener una mejor prevención y poder justamente incidir en los factores que pueden llegar a pues a dar más riesgo de que se presente un evento cardiovascular. Es un cálculo de riesgo cuantitativo el que se usa actualmente y pues empleamos ecuaciones de cohortes combinadas, que estas ecuaciones se presentaron por primera vez por la American Heart Association en el 2013, pero pues ya desde antes había cálculos por ecuaciones por otras cohortes. Para evitar justamente el sub o sobre diagnóstico, la sub o sobreestimación de riesgo cardiovascular, estas ecuaciones se tienen que ir validando y actualizando constantemente mediante nuevas cohortes, porque pues va cambiando la población y de hecho pues hay escalas de riesgo o ecuaciones que llegan a sobreestimar el riesgo cardiovascular actual, porque antes a lo mejor había más prevalencia de hipertensión, por ejemplo, sin detectar o sin tratar, ¿no? Entonces como que hay que ir ajustando esto y también de acuerdo con la raza. El cálculo, el tiempo que se utiliza, generalmente, como comentaba, es de 10 o 30 años. El de 10 sería como un poquito más inmediato, se utiliza en poblaciones más grandes, generalmente mayor de 40 años, y el riesgo de 30 años se llama también riesgo a lo largo de la vida y se emplea en poblaciones más jóvenes, que es justamente algo que en este artículo se menciona como importante. Ahora, ¿qué favorece que esté presente el riesgo cardiovascular incrementado cuando alguien tiene una enfermedad mental grave? Pues la respuesta corta y un tanto simple sería: todavía no sabemos a ciencia cierta, pero sabemos que hay muchos factores que contribuyen y que están asociados en ambas condiciones o en ambos grupos, que pueden ser tanto biológicos como conductuales, genéticos y también psicológicos. En las personas con enfermedad mental grave, pues existe un estilo de vida que es favorecedor del riesgo cardiovascular, una falta de ejercicio, la dieta es deficiente, hay mayor tasa de tabaquismo y bueno, por la falta de ejercicio, la dieta deficiente y también por ahí otros factores, pues es mayor la prevalencia de obesidad. Los fármacos también que empleamos para mantener pues a estos pacientes con mayor calidad de vida y que los síntomas de la enfermedad mental no pues interfieran tanto con sus funciones, también tienen pues el contra de que le van a dar un riesgo cardiovascular incrementado al paciente. Tienen un efecto de aumento de peso y por medio del aumento de apetito y también cambios en el metabolismo, resistencia a la insulina, hiperglucemia e hiperlipidemia justamente. Entonces, a pesar de que nos ayudan a mantener la parte de salud mental digamos regulada, bajo control, en la parte metabólica aumenta el riesgo. También hay predisposición de manera genética, como de facto, de estas personas a enfermedades cardiometabólicas. Hay personas que a lo mejor nunca han tomado fármacos psicotrópicos y de todos modos de base tienen como este riesgo incrementado. Hay también generalmente una pobre adherencia al tratamiento, tanto por los síntomas de salud mental como pues por la parte justamente conductual, y generalmente hay una falta de conocimiento en salud en esta parte. Entonces pues es algo que a lo mejor falta por ahí un poco de información para poder tomar buenas decisiones a veces con respecto a la salud. Otra parte importante que es así, pues depende mucho de nosotros como personal de salud y pues más que nada pues sí, de las políticas institucionales y del gobierno, son los factores del sistema de salud. Como comentaba hace rato, a estas personas en general históricamente se les ha relegado. Hay una disparidad en el acceso a la atención pues en otras áreas de medicina. Hay tasas de menores procedimientos diagnósticos y retraso en el inicio de tratamiento. Y bueno, pues quién no ha escuchado otros médicos que a lo mejor no son del área de psiquiatría, pues a lo mejor
mencionar que es difícil trabajar con pacientes de psiquiatría o que a lo mejor no tienen como tanta emoción o tanto entusiasmo por trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, como que ese estigma o ese sesgo pues influye mucho en el acceso a la atención. Hay una actitud negativa hacia pacientes con enfermedad mental. En general también puede haber falta de conocimiento en cuanto a salud mental en profesionales de otras áreas de la salud, y pues hay una falta también de inversión en la investigación. Entonces realmente sí estamos como muy pues en un desfase importante. En cuanto a los factores biológicos, algo que es muy interesante es que las personas con enfermedad mental grave tienen mayor predisposición a la inflamación, tienen varios marcadores de inflamación elevados, la proteína C reactiva, tienen también mayor elevación de citocinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, en general como esta parte sí está muy marcada, y pues como sabemos ya actualmente, la base de la aterosclerosis, que es el paso primordial para que se dé un evento cardiovascular, es la inflamación que se da a nivel del endotelio y con la placa de ateroma. Entonces, esto está altamente relacionado. También se ha encontrado una disfunción endotelial, que esta es importante también para favorecer como la formación del trombo y de inflamación local, el aumento del cortisol, que también nos habla un poquito ahí de una alteración en el eje hormonal, que va a favorecer también la formación de la placa y de los eventos cardiovasculares. Hay hipercoagulabilidad también, hay alteración en los factores de coagulación, hay alteración también en la capacidad de anticoagular, y los fármacos que utilizamos también disminuyen, algunos, no todos, pero disminuyen la facilidad o la posibilidad de deshacer un trombo. Y otra cosa también interesante es que los pacientes con enfermedad mental grave tienen alteraciones en el sistema nervioso autónomo, tienen una disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y cuando una persona tiene un corazón que late muy regular, como relojito, pues eso se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte cardiovascular. Entonces es bueno tener cierta irregularidad, porque eso nos ayuda a no morirnos tan temprano, pero pues los pacientes con enfermedad mental grave tienen esta condición, ¿no? Entonces todos estos factores contribuyen a que este grupo en particular tenga un riesgo elevadísimo de presentar un evento cardiovascular. Y pues esto se ve tanto en la parte de morbilidad como de mortalidad. Como vemos acá, las personas con enfermedad mental grave tienen mayor cantidad de factores de riesgo cardiovascular. Aquí podemos ver los diferentes factores de riesgo que se consideran, de hecho, en casi todas las escalas, que serían tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, el síndrome metabólico, obesidad, y bueno, aquí también se incluye el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Y bueno, en azul tenemos a los pacientes con esquizofrenia, rojo bipolar, gris depresión, y en moradito sería la población general. Y bueno, podemos ver las diferencias que hay grandes, ¿no?, entre la población que no tiene una enfermedad mental grave y la población que sí la tiene. Entonces, en general hay mucha mayor carga de morbilidad, sí es algo como que está muy marcado. Y pues esto favorece que también haya mucha mayor tasa de mortalidad. De hecho, pues los pacientes con enfermedad mental grave tienen una tasa de mortalidad 2 a 3 veces más alta que la población general, y la esperanza de vida se reduce en 15 a 20 años. Entonces sí es una cifra importante. Y bueno, las principales causas de mortalidad que se mencionan en la literatura son el suicidio, el cáncer, y la primera de todas es la enfermedad cardiovascular. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, este es un estudio que se hizo en una corte de Australia. Aquí tenemos que cáncer fue una de las causas principales de muerte, pero si vemos, la enfermedad cardiovascular está dividida en infarto, otras enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular
y otras enfermedades circulatorias. Entonces realmente si juntamos estas 4, sobrepasa al cáncer y es justamente muy importante. Entonces estos pacientes nosotros los vemos, los atendemos por la enfermedad mental grave, pero de lo que se van a morir con mayor probabilidad es de un evento cardiovascular. Y pues justamente está como en nuestras manos prevenir esta parte. Ahora, ¿existe algo que nos guíe, algo que nos ayude como a saber qué hacer en estos casos? Pues realmente, igual como comentaba, esta parte ha sido como muy relegada históricamente, entonces realmente no hay muchas guías que hablen de enfermedad mental severa o grave más bien, y como el manejo de las enfermedades físicas. Existe esta guía que es de Estados Unidos, de hecho es un consenso que se hizo en un simposio, en una conferencia en el 2004, y pues habla de los antipsicóticos, la obesidad y la diabetes. Es como un poquito nos va guiando en el manejo de la salud física. Y por ejemplo, esta guía es de Reino Unido, y esta sí menciona la enfermedad física en pacientes con enfermedad mental grave, es del 2011, ¿no? Esta es como la más integrada que tenemos hasta ahorita. Y bueno, en México, ¿qué hay? Está el consenso nacional de tratamiento para las personas con esquizofrenia, y pues en la parte de medicamentos y eventos adversos viene esta sección que dice metabólicos, y ahí como que también mencionan esta parte de el manejo y del riesgo que existe de presentar una alteración metabólica, pero lo relaciona mucho con el uso de medicamentos como un efecto adverso, y además también solo es para esquizofrenia, no hay como un documento similar en trastorno bipolar. Lo que tenemos aquí es apenas de lo que pude hacer de búsqueda en diferentes bases de datos. Solo encontré 3 estudios en México de prevalencia de factores de riesgo, pero no los conceptualizan como factores de riesgo cardiovascular, sino solo como síndrome metabólico, como obesidad. Son los 2 que se estudiaron, y en general pues incluso nos hacen falta datos para saber qué está pasando en la población mexicana, si realmente tenemos datos que se parezcan a otras poblaciones o no. Con respecto al estudio, pues es un artículo original de la revista de la Asociación Americana del Corazón, y bueno, aquí están justamente los autores, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos también. Esta revista es oficial de la Asociación Americana del Corazón, es de acceso abierto, de hecho, o sea, si ustedes entran al enlace que está por acá, al de abajito, pueden encontrar los artículos de esta revista, gratuitos todos, y el enfoque es a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces nos resultó muy interesante al doctor y a mí que hubieran incluido justamente un artículo que pues considere la parte de salud mental y enfermedad mental grave, porque es algo que en cardiología, incluso en las revistas de cardiología, no está muy, digamos que no es un tema tampoco tan en boga. Entonces nos pareció interesante esa parte. Es una revista indexada en varias bases de datos y tiene revisión por pares. El factor de impacto es de 6.1, este fue el del año 2022. Bueno, aquí está la portada. Los autores, aquí están justamente pues para que podamos poner, como asociar las caras con los nombres. Forman parte de este grupo Health Partners, que es un grupo de es como una compañía privada de seguros en Estados Unidos, que tienen también clínicas de atención integrada, y principalmente están en estos 2 estados del norte de Estados Unidos, que serían Minnesota y Wisconsin. La autora principal es la doctora Rebecca Rossum, que de hecho es psicogeriatra ella, y tiene un enfoque hacia enfermedades crónicas y enfermedad mental grave justamente. Entonces ella fue como la autora principal. La doctora Stephanie Hooker es psicóloga, ella es, bueno,
tiene doctorado en psicología y se enfoca mucho en el cambio en estilo de vida. La doctora Lauren Crane también tiene el doctorado en psicología y también tiene un enfoque como muy particular en la parte de modificación de factores de riesgo por medio de estrategias conductuales. El doctor Patrick J. O'Connor, él es médico familiar y pues también tiene por ahí una preparación en teología y espiritualidad, entonces también está como muy interesado en toda esta parte de los factores psicosociales, cómo influyen en la salud. Y la doctora Joanne M. Sperl-Hillen, también, bueno, ella es internista y también se dedica mucho a la parte de geriatría y justamente a la parte de enfermedades crónicas. Entonces este es el grupo de investigadores que forman parte del equipo de este estudio. El objetivo del estudio fue comparar el riesgo cardiovascular estimado a 10 y 30 años en pacientes de atención primaria con y sin enfermedad mental grave. El tipo de estudio, como les mencionaba, este estudio es parte como de un estudio más grande, que sí es un ensayo clínico controlado aleatorizado, pero este estudio en particular es de tipo observacional, no es experimental, es observacional, es transversal porque solo se tomaron los datos o la medición en una ocasión, es comparativo, no tiene la enfermedad mental grave sin enfermedad mental grave, como la comparación de estos dos grupos, retrospectivo ya que se tomaron datos del expediente electrónico, y es homodémico porque pues se tomó de una misma población los datos. Esto sería de acuerdo a Feinstein. La metodología en cuanto a la población, se incluyeron, como leíamos en el resumen ahorita, pacientes de 18 a 75 años que no estuvieran con embarazo, sin cáncer activo, que no estuvieran habitando en asilos y que no tuvieran cuidados paliativos. Y bueno, por supuesto que aceptaran participar. En cuanto al reclutamiento, se hizo desde enero del 2016 hasta septiembre del 2018, fueron 2 años en total, y se tomó en cuenta todos los pacientes que tuvieron una visita índice. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaron en ese periodo de 2 años a alguna de las clínicas que se seleccionaron de manera aleatoria de Health Partners en estos 2 estados, de Minnesota y Wisconsin. Y de hecho, pues son 2 estados que están altamente relacionados, que son casi como hermanos, ¿no? Entonces la población es muy similar en ambos estados. Y bueno, la recolección de datos se hizo a partir del expediente electrónico, precisamente con un algoritmo para seleccionar como estos datos de manera automática, y algunos otros que a lo mejor no se podían obtener por medio de este algoritmo, como algunos determinantes sociales, se tomaron de manera manual por los investigadores. Justo el artículo, más bien el estudio más grande al que pertenece este estudio es como pues sí, un esfuerzo para tratar de ver si funciona este algoritmo para ayudar a la decisión clínica y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y otras enfermedades crónicas en pacientes con enfermedad mental grave. La medición, los 2 instrumentos que se utilizaron para medir los eventos cardiovasculares fueron, o bueno, más bien el riesgo de eventos cardiovasculares fue la escala de ACCBD y la de Framingham, que bueno, esta es una escala que es continua, viene una puntuación de 0 a 100 puntos, sería como un porcentaje de riesgo, mayor del 20% es un riesgo alto de presentar un evento cardiovascular. Y el de Framingham es más categórico, tiene diferentes como categorías dependiendo de los factores de riesgo con los que tengan o con los que cuenten los pacientes, y se hace a 30 años, y lo importante de esta parte es que se utiliza en pacientes de 18 a 59 años, entonces podemos aplicarlo en personas más jóvenes, porque es 40 a 75 años, cuando las personas llegan a 40 a 75 años usualmente ya tienen establecida
pues el principio de aterosclerosis y llevan un tiempo largo, sobre todo las personas con enfermedad mental grave, con los factores de riesgo para aterosclerosis. Entonces el hecho de empezar un poquito antes a calcular el riesgo cardiovascular de por vida es justamente lo que este artículo tiene como importante. Se pusieron o se agruparon a los pacientes en pacientes con enfermedad mental grave y sin enfermedad mental grave. El grupo con enfermedad mental grave se consideraban todos los pacientes que tuvieran 2 o más diagnósticos ambulatorios de CIE 9 o CIE 10, de enfermedad mental grave, y 1 o más diagnósticos intrahospitalarios. Todo el resto de pacientes que no tuvieran ningún diagnóstico, ya sea ambulatorio o intrahospitalario, de enfermedad mental grave, se consideraba como sin enfermedad mental grave, entraba a este grupo, y por ahí quedaron como volando los pacientes que tenían nada más un diagnóstico ambulatorio de enfermedad mental grave. Ellos no los incluyeron ni en un grupo ni en el otro. La estimación de riesgo cardiovascular se aplicó a los dos, tanto a 10 como a 30 años, con la escala SCBD y con la escala de Framingham, y estos son los factores de riesgo que se tomaron en cuenta o que más bien se tomaron del expediente electrónico. Para el análisis estadístico, justamente se utilizó estadística descriptiva, principalmente las medias, para las características demográficas y también para los factores de riesgo cardiovascular modificables. Y para las diferencias entre ambos grupos, con y sin enfermedad mental grave, para las variables continuas se utilizaron modelos lineales, ¿no?, para ir viendo, haciendo como este ejercicio de predicción, ¿no?, qué tanto afecta este factor que tengo en este momento en el resultado, en el comportamiento de este sistema, ¿no? Sería esta parte. Y para las variables categóricas se empleó chi cuadrada. El análisis de sensibilidad se estratificó por edad y por ahí también se hizo por tipo de seguro médico, que fue un dato que también se tomó del expediente electrónico. Este es un poco el diagrama de flujo de los pacientes que se incluyeron. Fueron todos los que acudieron y que tuvieron esta visita índice, fue este número, y se excluyeron justamente fuera porque no quisieron participar, porque no era válido el enlace de el expediente electrónico, o por cualquiera de los otros criterios de exclusión que llegaron a tener. Los pacientes elegibles fueron estos, y pues se dividieron en estas dos categorías, ¿no?, siendo una parte pequeña realmente de la muestra, 1.9%, 11.333 pacientes como con enfermedad mental grave, y todo el resto quedó sin enfermedad mental grave. En los resultados, pues vemos aquí que hubo diferencias significativas entre un grupo y otro. Las personas con enfermedad mental grave fueron más jóvenes, o sea, este grupo tuvo personas más jóvenes, de sexo mujer, con mucha mayor frecuencia más bien, y de raza ya sea negra o una que pusieron ahí por ser justamente el norte de Estados Unidos, que tienen personas que tienen ascendencia de Alaska, como un poco esta parte inuit, y también fue gran parte de la población ahí. La etnia fue generalmente no hispana en los pacientes con enfermedad mental grave, y el tipo de seguro también se tomó en cuenta. La mayor parte de los pacientes con enfermedad mental grave tenían estos dos tipos de seguro públicos, ¿no?, de Estados Unidos, que sería el Medicaid y el Medicare, o los dos incluso, ¿no? Entonces vemos aquí las diferencias. Todos estos datos fueron significativamente diferentes, con una P menor a 0.0001. Entonces sí hubo una diferencia ahí entre un grupo y otro. Eso es como algo interesante que se presenta al inicio de los resultados. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular,
También hubo una diferencia significativa en estos parámetros. Los pacientes con enfermedad mental grave tuvieron cifras tensionales más elevadas y de hecho tuvieron hipertensión con mayor frecuencia, de 14.9% versus 13.2%. Tuvieron mayor cantidad de triglicéridos, de diabetes mellitus tipo 2 y esto se calculó por medio de la hemoglobina glucosilada, para evitar como el sesgo que tiene a veces la glucosa en ayuno, ¿no? Y el IMC, justamente como mencionaba también en la parte de antecedentes, se corroboró justamente que pues la mayor parte de los pacientes en este grupo tiene obesidad, o tienen con mayor frecuencia obesidad, y de hecho con mayor frecuencia se encuentran en obesidad grado 3 con respecto a otros pacientes sin enfermedad mental grave. Y el tabaquismo pues sí es casi 3 veces mayor, ¿no? De esto justamente se detectó que los factores con mayor contribución al riesgo cardiovascular en enfermedad mental grave, y bueno, de hecho en casi cualquier paciente, pero en este grupo en particular, fueron el IMC, es decir, si tenían obesidad o no, y el tabaquismo. Estos son los 2 factores de riesgo más importantes que contribuyen más a que un paciente tenga mayor probabilidad de infartarse, de tener un trombo, ¿no? En cuanto a el riesgo cardiovascular, sí hubo diferencias en la categoría de riesgo, en el riesgo cardiovascular en sí, entre un grupo y el otro. A 30 años, por ejemplo, la mayor parte de los pacientes quedó en la categoría de riesgo mayor a 2 factores, que sería la tercera, como el riesgo de las categorías de Framingham, y también hubo más enfermedad cardiovascular per se, como ya detectada, o sea, no el riesgo, sino per se ya tener más enfermedad cardiovascular. Bueno, en enfermedad mental grave hubo mayor proporción de individuos en la categoría de riesgo más alta, un 25% versus un 11% en pacientes sin enfermedad mental grave. Y la media de riesgo de enfermedad mental grave fue de 9.44, que sería un riesgo elevado. En pacientes sin enfermedad mental grave quedó en la categoría de riesgo intermedio, y en cambio en esta parte quedó en un riesgo elevado. Hubo diferencias también entre un diagnóstico y otro. Para el riesgo cardiovascular a 10 años, los pacientes con trastorno bipolar tuvieron más riesgo, una media de 8.24, y en el riesgo cardiovascular a 30 años, los pacientes con la categoría o que categorizaron como trastorno esquizoafectivo fueron los que con mayor frecuencia estuvieron en la categoría de riesgo más alta. En el análisis de sensibilidad, pues, se estratificó por edad. El riesgo estimado por edad fue de 9.3, y de hecho esto está muy interesante porque conforme van avanzando las 2 poblaciones, o más bien, bueno, en este modelo de predicción, de este modelo lineal, conforme van avanzando las edades proyectadas, se va haciendo menor la diferencia entre los grupos en cuanto a riesgo cardiovascular. Entonces, pues, en cuanto las personas van teniendo mayor edad, este riesgo va como haciéndose menos dispar. Y conforme vamos bajando el grupo de edad, entre más jóvenes sean los pacientes, mayor es el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad mental grave. Entonces sí es una diferencia importante cuando los pacientes están jóvenes. Y bueno, el tipo de seguro médico también tuvo un efecto, si eran justamente protector el hecho de tener un seguro médico privado, y tener más de 2 seguros médicos fue protector. Bueno, más bien la proyección disminuyó el riesgo de presentar un evento cardiovascular. Las fortalezas de este estudio, bueno, una parte importante es el número de muestra, ¿no? Es de los primeros estudios que se realizan en este sentido con un número de muestra tan grande. Algo que justamente creo que es importante es que se publicó en una revista de cardiología, ¿no? Entonces esto nos ayuda a que
se considera esta población también por parte de otras especialidades, porque pues llega, digamos que no, bueno, no, al menos yo no conozco muchos cardiólogos que se pongan a leer revistas de salud mental, no sé, pero esa ha sido mi experiencia, pero pues sí, evidentemente si sale en una revista de cardiología va a tener como mucho más alcance, ¿no? Y bueno, hay poca investigación sobre el tema, entonces realmente esto es como muy novedoso, eso también es una fortaleza del estudio, y el equipo multidisciplinario también de personas que establecieron este estudio, que participaron, también le brinda como una fortaleza. En cuanto a las limitaciones, pues una parte importante es que no es tan generalizable. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos como tal estas clínicas de atención integrada, en atención primaria, ¿no? Que es algo que sí tienen allá como muy, muy particular. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos este acceso a, por ejemplo, un cardiólogo y un psiquiatra en un mismo lugar, ¿no? Y aquí sí tienen como esta particularidad. Pues el hecho de que fuera un estudio observacional también tiene sus limitaciones, ¿no? Finalmente también implica un sesgo el hecho de no tener como por ahí una comparación experimental, no se incluyeron datos de determinantes sociales de salud. Hubo por ahí un déficit en ese sentido. No se incluyeron datos acerca, por ejemplo, del nivel socioeconómico, de la red de apoyo, que todo esto también es fundamental para pues el pronóstico de una persona. Y tampoco se contempló el uso de medicamentos, y esto también es un factor, una limitación importante, porque como ya vimos, el uso de medicamentos implica un riesgo mayor, ¿no? Entonces justamente esta parte es algo que a lo mejor para una investigación a futuro sería buena contemplar. De puntos clave para este artículo es como lo que justamente nos interesa al doctor, a la doctora América y a mí, que se lleven, es pues que hay que empezar a hacer tamizaje para riesgo cardiovascular en pacientes más jóvenes, ¿no? Menores de 40 años, y es algo que de hecho se hace mucho énfasis en el artículo, ¿no? Que pues empecemos a hacer el tamizaje antes para poder prevenir que estos eventos se den y que los pacientes se mueran 15 a 20 años antes, ¿no? Y pues tratar los factores de riesgo, que finalmente pues obesidad y tabaquismo son dos condiciones que podemos preguntar o valorar fácilmente en el consultorio, en el seguimiento, y pues igual estaría como en nuestras manos el intervenir. Entonces pues hay que actuar de manera oportuna, ¿no? Si vemos a un paciente que tiene estos dos factores de riesgo y pues están dispuestos o muestran interés por el cambio, pues empezar como a atender esa parte, y también dar información. Es muy importante no dejar de lado como el brindar la información a los pacientes para que puedan tomar una decisión informada acerca de su salud. Y bueno, a futuro pues está justamente esta parte de pues un poquito como mezclar estas dos especialidades, que es algo que a lo mejor ni los cardiólogos ni los psiquiatras consideramos mucho, pero pues yo creo que sería algo importante, porque ya vimos que finalmente están altamente pues enlazadas. Otra parte interesante, importante, sería a futuro más o menos ver qué está pasando con los mecanismos fisiopatológicos de comorbilidad, porque realmente no tenemos muy claro todavía cuáles son los factores particulares que favorecen como este riesgo. Y pues algo importante también sería en población mexicana, qué está sucediendo, qué factores de riesgo son los más importantes, tenemos mayor riesgo, menor riesgo, ¿no? Bueno, esto hay para que lo consideren si quieren hacer otra tesis, si tienen esa energía, pues es una idea para un tema de tesis, o también bueno para los recientes que vienen, los nuevos que creo que no están aquí, pero bueno, también se les podría proponer un poquito esta parte. Sería muy interesante investigar justamente esta combinación. Y bueno, pondríamos el comentario de la doctora América. Ahí. Muchas gracias, doctora Vela. Mientras vas preparando el video, qué amables, gracias.